Continuamos con más información en esta mañana de la radio. De la sesión anterior había quedado un debate respecto de la condonación de deudas a jubilados. Se trató para 2 o 3 personas en forma puntual y desde el bloque La Libertad Avanza proponían ampliar esta medida en beneficio de todos los jubilados. Nos había anticipado la concejal Evangelina ahí que iba a trabajar en un proyecto en ese sentido y de eso vamos a hablar con ella que está con nosotros. Bienvenida a la radio. Buenos días, Evangelina, ¿cómo estás? Buenos días, Andrea, buenos días, comunidad, y bueno, muchas gracias por invitarme en este nuevo espacio. Evangelina, bueno, lo habías anticipado después de la sesión anterior, fue un tema controvertido, el de la condonación de deudas, y habías dicho que no solamente estaba bien tratar y aceptar esa condonación que se trataba en la sesión, sino que había que ampliar ese beneficio a todos los jubilados y pensionados que están en la misma situación. Exactamente, Andrea, para hacer un poquito de historia, digamos, reciente, respecto a lo que fue la última sesión, el punto en cuestión a trabajar fue la condonación de deuda a 3 jubilados que lo solicitaron como corresponde, porque esto está avalado en las distintas ordenanzas fiscales, y tengamos en cuenta que estas ordenanzas, si tomamos del 20, 21, 22, 23 y con antecedentes anteriores también, hay un articulado donde aquellos jubilados o pensionados con la mínima que lo soliciten están extensos de las tasas, previa evaluación de que sus condiciones sean de vulnerabilidad, ¿verdad? Uh-huh. La cuestión es que la sesión anterior, el bloque de Juntos por la Libertad se retiró del recinto sin quedarse a debatir esta cuestión que había quedado bastante enredada respecto a cuáles son los números necesarios para condonar deudas. Entonces es acá donde hay que separar los hechos, ¿no? Porque en la semana se habló mucho en redes sociales, incluso el concejal Polo acá en este medio cuestionó mi cambio, vamos a decir así, en el dictamen. Y esto tiene que ver justamente con poner en prioridad a los jubilados y la situación que están atravesando. ¿Por qué digo esto? Cuando nos levantamos, en 2 sesiones atrás, toda la oposición del recinto tenía que ver con la discusión del artículo 55, 56 de la Ley Orgánica de las Municipales, donde allí menciona y se expresa respecto al número que se necesita en una sesión para aprobar la condonación de deuda. En aquel entonces no solo estaba la solicitud de estos 3 jubilados, sino también el tema del mercado concentrador, sí, que eso ha sido una irresponsabilidad del Ejecutivo desde el momento de su planificación, ¿no? Bien, en labor de aquella sesión se discutió mucho sobre la interpretación de estos artículos. Por lo tanto, ambos bloques opositores habíamos acordado en labor que si se aprobaba de manera equivocada respecto a lo que nosotros interpretábamos, nos retiramos del recinto y eso fue lo que hicimos. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Se denunció al Tribunal de Cuentas por parte de los concejales de Juntos por la Libertad y hasta el día de hoy no ha habido respuestas. Más allá de esta cuestión de los números y la espera de la respuesta del Tribunal de Cuentas, acá hay una prioridad que es resolver a estos 3 jubilados la solicitud de esta exhibición. Sí lo hacen porque realmente están en una situación de vulnerabilidad y quizás este descuento de tasas o este no pago de tasas les ayuda a paliar la situación que hoy están atravesando los jubilados y de hace décadas en nuestro país. Y es ahí donde tenemos que poner la atención. Por lo tanto, en la sesión última, voy a aclarar algo porque el concejal Polo cayó en falacias, mentiras, y la verdad no entiendo por qué lo hace, pero el día de la sesión pasada, la del 9 de abril, pasó sí por mi oficina informándome, diciendo que no iba a dar quórum a la sesión. Uh-huh. Obviamente mi negativa fue rotunda, había 105 expedientes a trabajar, de los cuales entre 70 y 80 eran atención para la salud, profesionales relacionados a la salud. Y si un concejal tiene la capacidad de no dar quórum y dejar sin atención primaria de salud a toda una comunidad, me parece una falta de respeto y que está en el lugar equivocado. Por lo tanto, le informé en ese momento que no iba a dar quórum. Por lo tanto, si me quedé dando quórum la sesión completa, el concejal Polo lo tenía en conocimiento. Que de hecho en el transcurso de la mañana se retractó y en labor deliberativa solicita estas 3 condonaciones a jubilados, dejarlas para el final. Por supuesto, no tengo por qué oponerme, por lo tanto, accedimos a la mesa de labor y llegamos a la sesión.
Pero el concejal Polo sabía muy bien que yo daba sesión y me iba a ocupar del tema. Y me quedé a discutirlo y analicé el tema de estos jubilados. Y me parece que ahí es donde tenemos que estar y acompañar estas situaciones de vulnerabilidad, sino qué es lo que estamos haciendo. Es mi humilde opinión y es sobre lo que estoy trabajando porque sí me preocupan los jubilados. Y escuché que por allí se apoyaban en no aprobar estas condonaciones, con que había uno de las jubiladas que tenía jubilación y pensión con unos ingresos de 750.000 pesos aproximadamente, que eso le permitía tener una vida digna y continuar con el pago de las tasas. Ahora, yo le pregunto a este concejal si con unos ingresos por dieta que tenemos nosotros de 1.100.000 pesos mensuales, además, todos, la mayoría, tenemos 1 o 2 trabajos fuera de nuestra función de concejal, porque esos ingresos, ¿sí?, no nos son suficientes por allí para sostener una familia. ¿Cómo lo va a resolver un jubilado que sus únicos ingresos son esta jubilación, esta pensión, y ya su periodo, su edad laboral concluyó, ya aportó, ya trabajó? Ya tenemos la nación, el Estado y la patria que tenemos por todos esos abuelos que ya trabajaron en su juventud. Entonces, a ver si en algún momento somos racionales y nos ocupamos de lo que nos tenemos que ocupar. Nosotros acá, en Pehuajó, lo podemos hacer. Entonces, sobre eso me puse a trabajar. Por eso, sí, cambié mi dictamen y apoyé estas 3 condonaciones. Porque los ingresos de estos 3 jubilados hacen que quizás la reducción o la exhibición de la tasa les va a ayudar a paliar un poco la situación. Queda mucho por trabajar en Argentina hasta que las jubilaciones mínimas alcancen o lleguen a los montos que le puedan resolver una vida digna o cómoda, podríamos decirle, a nuestros jubilados. Entonces, ¿qué nos está pasando? Me quedé en el recinto, acompañé y propuse la generación de una ordenanza que sea un poquito más amplia y más clara. ¿Por qué? Porque cualquier ordenanza que nosotros tomemos, 22, 23, 24, en sus artículos, por ejemplo, la ordenanza fiscal del 23, en el artículo 72, inciso A, ¿sí?, habla justamente de la posibilidad de exhibición de la tasa a jubilados, pensionados y personas de escasos recursos, pero que son renovables anualmente. O sea, a ver, simplifiquemos. ¿Es todo burocracia cuando en realidad tenemos que resolver un problema de manera simple? Tiene que ser un trámite única vez, presencial, con los requisitos que ya están pactados puntualizados en la ordenanza 127 del 2004, ¿sí?, donde tiene que prestar una declaración jurada. Podemos debatir, y voy a poner esta ordenanza sobre la mesa para que en comisión se debata, se agregue y se quite lo que sea necesario, pero en un único trámite. Si el jubilado se jubiló y esa jubilación mínima va a ser el resto de su vida, señores, ¿qué les pasa? ¿Y cómo resolvemos? Pues también lo podemos digitalizar, aquellos adultos mayores que no se pueden movilizar. Bueno, solicito que el municipio disponga de algún asistente social, de 1, 2, 3, las que se necesiten, para que le realicen la gestión en el domicilio. Y que esta exhibición caduque exactamente el mismo día en que se produce el fallecimiento del titular de la propiedad. O sea, y va a tener el alcance absolutamente a todos los jubilados, no al que se entera, no al que pudo hacer la gestión, no al que se acordó. Porque, ¿qué ocurre? ¿Por qué caemos en esta cuestión de la condonación y esta tremenda discusión y utilizar al jubilado, como yo digo, el oficialismo como objeto de campaña y Juntos por la Libertad excusa para no ir a sesionar? Porque las personas mayores que están en estas condiciones y quizás se olvidan o no se enteraron, la única manera administrativa de que entren en este beneficio es a partir de una condonación que pasa por el HCD. Claro. Y ahí tenemos que estar nosotros viendo esto. Entonces me parece de mucha irresponsabilidad no ir a sesionar en un tema tan sensible para la comunidad. Todos tenemos algún adulto mayor en la familia y sabemos cuál es la situación que vienen pasando de décadas. Y hoy por hoy, el Estado Nacional, en este proceso de reconstrucción del Estado, que en gobiernos anteriores no vamos a ampliar demasiado, pero lo han dejado destruido, la caja de jubilación han sido vaciadas totalmente, nos va a llevar un tiempo. Entonces estemos a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos que acompañar a nuestros jubilados de exhibición de las tasas.
ABL, recolección y reciclado de residuos, y también solicito, ¿sí?, en esta ordenanza la exhibición por alumbrado público, que es un tema que lo he estado trabajando. Pagamos un exceso bastante importante de alumbrado público, por lo tanto hay margen suficiente para eximir a los jubilados de esta tasa también. Bien. ¿Este proyecto, Evangelina, va a ser presentado para esta próxima sesión? Exactamente, ya en este momento me estoy yendo al municipio a presentarlo, porque en la sesión anterior me quedaron 2 temas muy importantes, alumbrado público y caminos rurales, que bueno, en mala mía, los presenté fuera de término, por lo tanto van a ingresar en esta sesión también. Bien, y respecto a todo este tema, este contexto que fue, también el concejal Polo atacó a la Libertad Avanza, ¿sí?, como responsable de una fiscal impositiva del 2024, que si eximimos a los jubilados, el resto de la población vamos a pagar más tasas, se nos van a encarecer. Son todas mentiras. Y de hecho, aclaremos que la Libertad Avanza tiene representatividad en el HCD de Pehuajó a partir de diciembre, ¿sí?, cuando quien les habla, ¿sí?, empieza a trabajar con la Libertad Avanza y mencionándome como concejal, es ahí donde la Libertad Avanza tiene representatividad, y a partir de ahí me puedo hacer responsable de todas las decisiones que he tomado, como la que está sucediendo en este momento. Por lo tanto, cuando quieren responsabilizar, ahí está, a la Libertad Avanza de ordenanzas aprobadas con anterioridad, pues se están equivocando también. Bien. Entiendo que hacen referencia a la decisión que en aquel momento tomó Ignacio Arteche, que es, digamos, el propietario, por decirlo de alguna manera, de la banca, quien integró el bloque Libertarios Pehuajó, si no me equivoco. Exactamente, Libertarios, pero no Libertad Avanza. Claro. Imagínate que Libertarios hay un montón que se hacen conocer o se manifiestan, pero una cosa es ser libertario y otra cosa es ser representante de la Libertad Avanza como espacio político, con todo el reconocimiento y el respaldo que esto amerita. Hoy el concejal Arteche, digamos, a quien estás reemplazando, ¿estaría dentro de la Libertad Avanza también? No, siempre se manifestó y se mantuvo dentro del PRO. Por lo tanto, en aquella fiscal impositiva fue puramente el PRO quien estuvo votándola. Entonces, a ver, terminemos con este discurso, con esta falacia, pues la Libertad Avanza no tiene nada que ver con esa fiscal. Y además aclarar que estos puntos respecto a los jubilados, que es el tema en cuestión, está en la fiscal impositiva del 23, del 22, del 21, que creo que la mayoría de los concejales de Juntos por la Libertad que están en función, ya en el 21 se presentaron al recinto, votaron, desaprobaron o no sé, yo no estaba en funciones, tendrán sus motivos, pero no podemos caer en esa de cuestionar, pegar la decisión de otro concejal. Cada uno representamos distinto espacio político. En mi caso soy un bloque totalmente independiente y puedo tomar todas las decisiones y cambiarlas las veces que sea necesario. A ver, porque esto es muy sencillo, yo estoy mirando las necesidades de la comunidad, ¿sí? Y en este caso, que la condonación de jubilados quedó enredado en esa sesión con el tema de mercado concentrador, que quedó enredado en la interpretación de un artículo, yo no voy a esperar que a un tribunal de cuentas se tome el tiempo que se le dé la gana, quizás sean 15 días, 20 días, un mes, un año, y los jubilados los seguimos teniendo ahí mendigando. Respetemos, por favor. Entonces, ocupémonos de lo que nos tenemos que ocupar, ¿no? Bien. Que esto es un tema. Y en realidad, dentro de todo lo que fue esta semana, de todo lo que escuché, de todo lo que vi, mi pregunta es no muy complicada. ¿Qué le pasa al PRO local cuando en realidad sale a pegar por un motivo u otro a la Libertad Avanza o a quien le habla? La concejal de la Libertad Avanza en gestión, cuando en realidad tendrían que estar mirando que acá hay un único enemigo a quien enfrentar, que es el comunismo kirchnerista. Entonces, a ver, ¿quiénes son sus referentes? ¿Quién guiona a este grupo de concejales que todavía no entendió que la oposición tiene que trabajar unida, tiene que trabajar para resolver el problema de la comunidad, tiene que trabajar para enfrentar unas legislativas y terminar con un HCD con mayoría kirchnerista?
si no vamos a seguir en la misma. A ver, entendamos, no sé, quizás su referente, Fernando Robelo, el diputado, no nos olvidemos que es el que levantó la mano para votar la reelección de intendentes. ¿Qué tienen? La orden de pegar, romper dentro de la oposición, lo que hacen, a ver, son de manual, de todas las elecciones pasa lo mismo. Llegan, vienen, rompen, destruyen, no se logra el objetivo. Entonces, a ver, tengamos un poco de coherencia, trabajemos consensuando y no salgamos a mentir y a pegar entre la oposición. El diálogo con la libertad está abierto. Únanse. Trabajemos en conjunto. ¿Sí? Y bueno, y dejemos que este diputado Robelo del PRO, que lo único que hacen es destruirse, siga limando las uñas, pues seguramente ahora en la reelección de diputados y senadores provinciales debe estar haciéndose la manicura para que se vea bonito cuando levante la mano. Ya basta de todo eso, ¿sí? Trabajemos con coherencia y seamos responsables de las decisiones que tomamos y no nos olvidemos de la gente de pie y en este caso los jubilados. Espero que ambos bloques acompañen este proyecto, que bueno, que es una de las cosas, digamos, de esas situaciones pendientes que tenemos para resolverle dentro de la comunidad. Evangelina, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, y que tengas buenos días. Igualmente. Evangelina ahí es concejal de La Libertad Avanza, hablando de este nuevo proyecto que presentó para la exhibición del pago de tasas de jubilados, pensionados y personas en condición de vulnerabilidad, y también respondiendo a las críticas que el bloque y La Libertad Avanza reciben por parte de Juntos.